días estuvimos considerando solamente la parte negativa de este primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como manera de resumen de lo que vimos hace 8 días, los dioses ajenos son los ídolos que el hombre se hace, que solo existen en la imaginación de los hombres, los cuales no tienen poder ni pueden hacer nada, porque estos dioses o ídolos no tienen vida propia y no pueden hacer nada. Solamente el Dios verdadero es el único que vive y permanece para siempre. Él es el único con poder y dominio sobre todas las cosas que existen. Un ídolo no tiene este poder. Por eso la Escritura solamente nos manda que debemos de tener al Dios verdadero como nuestro único Dios. En un sentido positivo, ¿qué significa que nosotros tengamos a Dios? Significa que Dios no quiere compartirnos con nada, ni tampoco con nadie. Y lo que Dios requiere de nosotros es todo nuestro corazón y tener todo nuestro ser. Porque si Dios tiene todo nuestro corazón y tiene todo nuestro ser, Él nos tendría a nosotros completamente. Esto es lo que hay detrás del primer mandamiento. Eso es lo que Dios espera de nosotros, tenernos todos. Por eso Dios nos exige que nosotros lo amemos de todo corazón, como nos dice Mateo 22:37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el resumen de lo que significa tener a Dios como nuestro Dios. Es todo lo que nuestro intelecto, toda nuestra voluntad y todas nuestras emociones deben estar dirigidas solamente hacia el Dios verdadero. Y no debe haber nada ni nadie que se interponga entre esa relación conmigo y con el Dios verdadero. Por eso lo primero que tenemos que hacer para nosotros saber cuál es el Dios verdadero es conocer verdaderamente a este Dios verdadero. Porque yo no puedo amar verdaderamente a Dios si yo no conozco verdaderamente a Dios. Pero como nosotros sabemos que el hombre siempre es un adorador por naturaleza. Y cuando el hombre no adora al verdadero Dios, va a empezar a adorar solamente ídolos, a dioses ajenos, porque el hombre siempre va a tener y va a querer algo que adorar, ya sea una criatura, ya sea alguna cosa de la creación, ya sea un pensamiento. Estos son ídolos que el hombre se crea, pero que en realidad no son nada. El hombre por naturaleza siempre es un idólatra y rebelde siempre hacia el verdadero Dios. Y cuando él es rebelde hacia el verdadero Dios, le da todos sus afectos, toda la adoración a cualquier cosa que no es Dios, ya sea una estatua, una persona o una idea, porque no acepta al verdadero Dios como Dios. Y estas cosas él las convierte en sus dioses. Por eso este primer mandamiento no solamente nos prohíbe que nosotros debamos de tener dioses falsos, como estuvimos viendo nosotros el domingo anterior, porque cuando revisamos este primer mandamiento hay algo más detrás de este mandamiento que una simple prohibición de que nosotros no debemos tener más ídolos. Los mandamientos podríamos decir que tienen dos caras, así como una moneda. Por ambos lados de la moneda siempre va a estar marcada. Por un lado vamos a encontrar una inscripción negativa y por el otro lado vamos a encontrar una inscripción positiva. Así son los mandamientos. No solamente vamos a ver lo que está delante del mandamiento, sino también lo que está detrás del mandamiento. Por eso hoy vamos a considerar solamente el aspecto positivo de este primer mandamiento, lo que implica para cada creyente de una manera positiva no tener dioses ajenos delante del Dios verdadero. Y vamos a considerar solamente 2 puntos en este estudio. El primer punto es conociendo al Dios verdadero y el segundo punto es cómo puedo tener al Dios verdadero. Entonces, en el punto 1, conociendo al Dios verdadero, como dijimos antes, este primer mandamiento no solo nos prohíbe tener otros dioses o ídolos falsos, sino que también nos manda que debemos tener a Dios como la persona más importante en nuestra vida y la influencia más grande que nosotros debemos de tener debe ser el Dios verdadero, porque como
cómo Dios va a convertirse en la persona más importante de mi vida y cómo Dios se va a convertir en la persona más influyente de mi vida si ni siquiera yo conozco quién es Él. Por eso lo más importante que nosotros debemos de saber en este primer mandamiento es que debemos nosotros conocer al Dios verdadero. Por eso en este día no vamos a hablar acerca de los dioses falsos, sino del Dios verdadero, lo que describe la Biblia acerca del Dios verdadero. Y la pregunta que nos vamos a hacer en este estudio es: ¿conocemos al Dios verdadero de manera que yo puedo tener una relación íntima con Él, de manera que puedo amarlo y servirlo por lo que Él es? Esa es la pregunta que quiero que todos nos hagamos en este día. Que conocemos al Dios verdadero de tal manera que puedo tener un conocimiento íntimo de Él, de tal manera que yo puedo amar a este Dios y servirlo por lo que Él es. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo que nos dice este pasaje es que si hemos de tener vida eterna, para poder nosotros disfrutar de la vida eterna y de tener eternidad, lo que nos debe interesar es conocer al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Para poder amar a Dios, lo primero que va a hacer es conocer quién es Dios. Porque ¿qué pensarían ustedes si yo les digo, en mi casa yo tengo 3 cuadros, los cuales son muy bonitos, tienen unos paisajes? ¿Cierto que son muy bonitos? ¿Ustedes qué podrían decir acerca de estos cuadros? No podrían decir mucho porque verdaderamente no los conocen. O sea, con esto ustedes no podrían tener verdaderamente una opinión clara. Y lamentablemente así hay muchos cristianos por ahí que dicen conocer a Dios, pero no saben verdaderamente quién es Dios. Porque si nosotros le podemos preguntar sobre los atributos de Dios, solamente nos podrían responder por 2 o 3 atributos de Dios. O si le preguntamos por los mandamientos de Dios, no se lo saben todos. O si le preguntamos por la obra de Cristo, no dicen mucho acerca de qué significa la obra de Cristo. O si le preguntamos por la justificación, muchos ni siquiera saben qué significa ser justo delante de Dios. Es importante para todos los creyentes, para los hijos de Dios, poder conocer a Dios, porque si nosotros conocemos a Dios, verdaderamente podemos servir a Dios. ¿Qué pensarían ustedes cada vez que van a un restaurante y el mesero les trae a ustedes lo que considera que les gusta a ustedes, no lo que ustedes quieren pedir? ¿Qué pensarían de este restaurante? ¿Que es buen restaurante o que es un mal restaurante? Bueno, lamentablemente, así como este restaurante y estos meseros, hay muchos cristianos que cuando ellos adoran, alaban y sirven a Dios, lo hacen como ellos consideran que deben de servir a Dios y no como Dios exige que Él debe ser servido. Cuando se hace esto, lo que está haciendo el hombre es que está imponiendo sus propias condiciones para él servir a Dios, y estaría rebajando a Dios incluso a un nivel mucho más bajo que el hombre, porque él desea servirlo a su modo y no como verdaderamente Dios exige. No es simplemente decir yo amo a Jehová y todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios, si en verdad no conozco verdaderamente qué significa esto. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando el Señor nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, nos está diciendo que nosotros debemos de tener un conocimiento acerca de Dios. El Señor Jesucristo, hablando con la samaritana, dice en Juan 4:21: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros simplemente podemos mirar en este pasaje que Jesús le dijo a la mujer samaritana que los samaritanos no sabían lo que ellos adoraban porque no tenían
un verdadero conocimiento acerca de Dios. Si nosotros miramos la historia de los samaritanos solamente aceptaban los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, solamente los que escribió Moisés. Por esta razón es que la adoración de ellos era una adoración pobre. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la Escritura, vemos los Salmos, vemos los libros de Reyes y Crónicas, muestran verdaderamente cómo es que se debe adorar. Los samaritanos no sabían cómo ellos deberían adorar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. En cambio, los judíos sí tenían una visión mucho más grande de Dios, porque ellos sí conocían todo el Antiguo Testamento. Y ellos sí podían conocer de una manera mucho más personal a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice: nosotros adoramos lo que sabemos. Y cuando no se conoce a Dios, podemos nosotros llegar a pensar que algo le gusta, cuando en realidad no puede en verdad ser así. Aunque con la Biblia nosotros no podemos conocer completamente a Dios, porque es imposible para nosotros como seres finitos que podamos decir: es que tengo todo el conocimiento de Dios y conozco totalmente a Dios. No lo podemos conocer con la Escritura, pero con la Biblia sí podemos tener un conocimiento real y verdadero acerca de Dios y cómo nosotros podemos llegar a adorar a este Dios. Y cuando no se tiene un conocimiento real y verdadero de Dios, puede pasar lo que hicieron los israelitas en el desierto, que hicieron un becerro de oro para adorarlo y dijeron: hagamos fiesta a Jehová, porque ellos consideraban este becerro Dios. Ahí como nos dice Éxodo 32:1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido con él. Verso 4. Y él, aquí hablando de Aarón, tomó de las manos de ellos y dio forma con busil e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ellos dijeron: este fue el Dios que nos sacó de tierra de Egipto. Entonces, por eso nosotros debemos de verdaderamente conocer a Dios para poder servir a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí implica que no solo debemos de tener al Dios verdadero, que solamente nosotros debemos de tener al Dios verdadero, no al Dios que yo pienso o yo creo que es, sino que mi conocimiento de Dios debe estar infundido en todo lo que dice la Escritura. No podemos conocer a Dios si en verdad no tenemos una revelación especial donde Él nos muestre verdaderamente cómo es Él. Por eso nosotros podemos conocer destellos de Dios solamente con la revelación general, solamente con la creación, pero solamente podemos tener un conocimiento verdadero y real acerca de Dios con la revelación especial, con la Escritura. Y nosotros lo primero que debemos de saber es que antes de nosotros conocernos a nosotros mismos, primero lo que debemos hacer es conocer a Dios. No tenemos que, y para esto nosotros no tenemos que tener experiencias sobrenaturales para conocer a Dios, ni tampoco debemos de buscar un gurú o un chamán para que nos muestre el conocimiento de Dios. Tampoco necesitamos durar años meditando para poder conocer a Dios. Simplemente con la Escritura nosotros podemos tener un conocimiento verdadero y real acerca de quién es Dios. Incluso hasta un niño que se ponga a estudiar la Escritura podría llegar a adquirir un conocimiento verdadero de Dios. Por eso debe ser importante para nosotros lo que nosotros vamos a considerar aquí a continuación, lo que la Biblia enseña acerca de quién es Dios. Porque cuando nosotros vemos los cielos, los montes, el mar, nosotros simplemente con esto podemos contemplar la grandeza y la majestuosidad de Dios. Isaías nos dice ahí en Isaías 40:15: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las
balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Todos los pueblos de la tierra son nada delante de Dios. No hay nada ni nadie que se pueda igualar o ni siquiera poder comparar con el verdadero Dios, porque Dios es único y no hay ni habrá otro Dios después de Él, solamente Él es único. Isaías ahí 46:9 nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Nosotros con qué podríamos comparar a Dios? No lo podríamos comparar con nada. Nosotros sabemos que Dios existe en tres personas, una divinidad, tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, el cual es infinito, autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie para poder existir, inmutable, que no cambia en sus atributos ni cambia en sus determinaciones, soberano, que está por encima de cualquier criatura creada y no se sujeta a nada ni nadie, y tampoco puede ser influenciado por nada ni nadie, y el cual actúa según el designio y consejo de su propia voluntad. Dios simplemente con su palabra, Él creó los cielos y la tierra, el cual es santo, justo, está lleno de amor, gracia, verdad, sabiduría. Es tan grande que su gloria es sobre todas las naciones. Incluso nosotros, en comparación con Dios, no somos absolutamente nada. Solo somos criaturas hechas por sus manos. Daniel 4:35, aquí hablando Nabucodonosor, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Simplemente podemos observar la grandeza y la maravilla de Dios simplemente por todo lo que nosotros vemos en la creación, pues Él es el creador de todas las cosas y ningún hombre se puede atribuir de que ha creado nada, porque ningún hombre puede verdaderamente crear nada. El único creador es Dios. Los hombres pueden inventar cosas, pero de lo que Dios ya ha creado. Nehemías 9:6 nos dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Dios es creador, y como Él es creador, no existe ningún proceso de evolución, porque si existiera algún proceso de evolución, su abuelito sería un mico. Cualquier teoría que quita al verdadero Dios como creador es solo una necedad, siquiera nosotros contemplar esto. Pues toda la creación Dios la hizo en 6 días, simplemente con hablar existió el mundo de la nada. El universo no vino a existir por algún proceso de evolución, fue creado por Dios en 6 días. Dios meramente habló y el mundo simplemente existió. El Salmo 33:6 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Simplemente nosotros podemos ver la grandeza de Dios con todo lo que Él creó, simplemente de la nada. Y todo lo que existe porque Dios habló y las cosas se hicieron. Incluso nuestra vida es un producto de su poder y de la voluntad de Dios. Si Dios no existiera, nosotros en este momento no estaríamos aquí, porque Dios nos creó a todos los hombres con un propósito, y este propósito es que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra vida y podamos disfrutar de Él. Dios, por ejemplo, todos los seres humanos tenemos un propósito, y nuestro propósito es de glorificar a Dios. Nosotros no somos producto del azar. Lo que pasa es que el hombre ha perdido el verdadero propósito con el que Dios lo ha creado.
Pero no solo nosotros podemos decir, ah sí, Dios es el creador, Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, como piensan muchos, que Dios simplemente creó el mundo y dejó el mundo a su despensa, sino que tenemos que contemplar aún más a Dios, porque Dios también es el sustentador de todo el mundo. Dios sostiene el mundo y esta es la razón por la que el mundo todavía existe. Si Dios dijera todo deje de existir, todo desaparecería. Hebreos 1:3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sin el poder de Dios, verdaderamente nada podría existir, pues muestra su poder infinito y su omnipotencia en que Él sustenta todas las cosas, ya que el universo no se puede preservar a sí mismo, sino que necesita de su creador para poder ser preservado. Y como todo fue creado por Dios, como todo fue creado por Dios, y todo existe solamente por la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros no somos personas que somos autosuficientes. Es una tontería nosotros afirmar que nosotros somos autosuficientes. Si un hombre dice que es autosuficiente, lo invito a que no siga respirando el aire a ver qué pasa. No puede, porque él necesita el aire para vivir. Necesitamos del aire que Dios nos da, necesitamos del alimento que Dios nos provee y necesitamos del agua que Dios creó para nosotros poder seguir existiendo. Es Dios que nos dio la vida. Ninguna criatura creada puede ser independiente del Dios verdadero. Todos dependemos del Dios verdadero. Así la persona niegue a Dios, blasfeme de Dios, esta persona aún necesita del Dios verdadero para poder existir. Todos los hombres y cualquier cosa que existe depende solamente del poder de Dios para existir. Si nosotros estamos vivos en este momento es simplemente porque a Dios le ha placido. El apóstol Pablo, predicándole a los atenienses ahí en Hechos 17:25, dice, hablando de Dios, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y en el verso 28 continúa diciendo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Solamente en Dios vivimos, nos movemos y somos. No solo podemos ver el poder de Dios en que Él es simplemente el creador y sustentador de todo el universo, sino que Dios también muestra su dominio y su poderío en el mundo, pues Él es el único Dios verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. No es un Dios débil cuya voluntad puede ser frustrada por alguna de sus criaturas, pues Dios gobierna todo y lleva a cabo sus planes desde la eternidad del mundo hasta la actualidad, según el designio de su propia voluntad. No se trata simplemente de pensar que Dios existe, sino que también nosotros debemos conocer verdaderamente quién es este Dios. Aunque tener un conocimiento de Dios no nos garantiza verdaderamente que estemos guardando el primer mandamiento, porque yo puedo conocer toda la Biblia de memoria y recitarla y aún así puedo tener dioses ajenos. Porque, por ejemplo, yo puedo conocer completamente la casa donde yo vivo y saber todo lo que hay dentro de ella, y esto no me garantiza que esta es mi propia casa, que esta casa es de mi propiedad y que yo soy el dueño de esta casa. El primer paso para tener a Dios como nuestro Dios es conocer a Dios. Este es un pequeño resumen de acerca de lo que es Dios, de lo que es el Dios verdadero. Por eso esto nos lleva también a nuestro segundo punto. Después de conocer a Dios, ¿cómo yo puedo tener a Dios? Como dijimos anteriormente, Dios es sumamente glorioso porque Él es creador y sustentador y gobernador de todo el mundo. Por eso Él es digno de todo honor y respeto, como nos dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Y con tan solo contemplar sus obras podemos nosotros ver la grandeza de Dios y las maravillas que Dios ha hecho. Nosotros vemos toda la perfección de la creación simplemente porque es obra de Dios, y por eso nosotros estamos obligados a tener un profundo respeto por Dios y debemos abrazarlo a Él y tenerlo solamente a Él como nuestro Dios verdadero, porque fuera de Él no hay más dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios nos manda solamente a tenerlo solamente a Él, y para tener a Jehová como nuestro Dios tenemos nosotros que pertenecer a Él, y para esto nosotros necesitamos dos cosas. Nosotros necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque si nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados, estamos dejando todos nuestros dioses, y también necesitamos someternos al señorío de Él. Mejor dicho, nosotros tendríamos que convertirnos. Tenemos que creer en Cristo y tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque solamente por medio de Cristo nosotros nos podemos reconciliar con Dios y podemos tener verdaderamente a Dios. Entonces lo primero que necesitamos es, para tener a Dios, tener fe, ya que Dios salva a los pecadores dándole fe. La salvación es imposible si nosotros verdaderamente no tenemos fe. Ninguna persona puede llegar a ser hijo de Dios sin tener fe. Gálatas 3:6 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Solo los que tienen fe son los hijos de Dios, porque sin fe es imposible nosotros agradar a Dios, como nos dice el autor de Hebreos. Si no tenemos fe en Dios, estamos nosotros mismos cargando con todos nuestros pecados. Sin fe nosotros no podemos ser perdonados, ni tampoco podemos ser justificados delante de Dios, y tampoco podemos tener una relación con Dios. Debemos conocer a Dios y a Jesucristo y tener fe para poder disfrutar de la vida eterna. Hechos 4:11 nos dice: este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. La fe verdadera, como dijimos en un estudio anterior, requiere de tres cosas. Requiere un conocimiento acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca de todo el plan de redención. También se requiere, aparte de este conocimiento, se requiere creer en estas verdades. Y tercero, se requiere poner toda nuestra confianza y toda nuestra seguridad en Dios y en Jesucristo como nuestro único Salvador para poder ser salvos. Entonces, la fe hace que una persona se arrepienta de sus pecados. Y cuando alguien dice que cree en Jesucristo y tiene fe, pero aún esta persona sigue viviendo en sus pecados, verdaderamente esta persona no es hijo de Dios. El apóstol Pablo dice en Tito 1:16: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La fe lo que hace es llenar el corazón de un verdadero creyente, pues un hombre que tenga verdaderamente fe, tiene verdaderamente un agradecimiento por todo lo que Dios ya ha hecho a su favor, y puede ver con claridad la grandeza de Dios en cuanto a su salvación. Y puede también, esta persona con fe puede experimentar el perdón de todos sus pecados, y puede también contemplar las promesas de una vida eterna sin pecados delante de la presencia de Dios. Y cuando esto sucede, cada día esta persona lo que va a hacer es amar mucho más a Dios, y su deseo es obedecer a Dios. Aunque no pueda obedecer a Dios de una manera perfectamente, guarda los mandamientos en su corazón. El creyente verdadero mostrará su amor hacia Dios obedeciendo la palabra de Dios, y desea tener un mayor conocimiento de Dios, un mayor conocimiento de su salvación y un mayor conocimiento acerca de Cristo. Y esta fe no la puede
producir el hombre, sino que esta fe es un don de Dios. El creyente sabe que su salvación solamente es por la pura gracia de Dios, y la salvación que la ha recibido esta persona sin merecerla. Por eso debemos de poner toda nuestra confianza en el Dios verdadero, para nosotros poder obtenerlo a Él solamente por la fe. Y esta fe nos lleva a arrepentirnos. ¿Por qué nosotros debemos arrepentirnos? Porque nosotros somos hombres y mujeres pecadores, que fallamos todos los días en cumplir nuestras obligaciones con Dios, de glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. No podemos cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado, aunque alguna persona pudiese llegar a decir, como el apóstol Pablo, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pablo dice, nadie me puede acusar que he violado algún mandamiento. Pero Pablo continúa diciendo, pero cuanto a estas cosas eran para mi ganancia, o sea, esta justicia para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aunque no rompamos ninguno de los mandamientos exteriormente, para nosotros es fácil romperlos en nuestro corazón. Y eso significa que no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Por lo tanto, no podríamos tener vida eterna, como tampoco podríamos adorar a Dios ni servir a Dios. Nosotros somos viles pecadores, por lo tanto debemos reconocer que hemos pecado contra un Dios infinito y glorioso para ser perdonados, porque si usted niega que es un vil pecador y despreciable pecador, usted se está engañando a sí mismo y es deshonesto con Dios. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si no fuese por Dios, ninguna persona podría verdaderamente hacer lo bueno para agradarlo, ya que Dios requiere del hombre perfección, pero el hombre está muy lejos para ser perfecto. Pero ¿cómo nosotros sabemos que verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Cómo nosotros hacemos para darnos cuenta de que verdaderamente nos hemos arrepentido? Nosotros nos damos cuenta es cuando verdaderamente nosotros reconocemos que somos pecadores y que no podemos hacer nosotros absolutamente nada para alcanzar la salvación. Entonces entendemos que la salvación está en Dios y no está en nosotros. Como dijo Jonás en Jonás 2:9, la salvación pertenece a Jehová. Y como Dios es el único que nos puede salvar por lo que Él mismo ha hecho, entonces debe de haber un dolor por nuestro pecado, por el hecho de que hemos pecado contra Dios, y por culpa de nuestro pecado Dios tuvo que crucificar a su Hijo y morir en una cruz por nuestro pecado. Y como consecuencia a todo esto, de que nosotros verdaderamente estimamos la obra de Cristo en la cruz, porque Cristo es el que ha muerto por nuestros pecados, abandonamos todos nuestros pecados y vivimos para Dios y hacemos ahora su voluntad. Esto es una muestra de que verdaderamente hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Si nos hemos arrepentido y tenemos fe en Dios, podemos tener a Dios como nuestro Dios. Pero simplemente no nos podemos quedar solo con el conocimiento. Hay personas que tienen un verdadero conocimiento de Dios, pero en la práctica no lo demuestran. Yo puedo recitar de memoria toda la doctrina de la soberanía de Dios, incluso puedo enseñar toda la doctrina de la soberanía de Dios perfectamente y decir que creo en esta doctrina, pero cuando verdaderamente llego a la prueba, niego verdaderamente lo que creo. En una ocasión un hombre tenía mucho dinero, muchas posesiones y varios hijos, y de repente él perdió todo su dinero y todos sus hijos. ¿Qué pasaría contigo si te sucediera esto? Incluso hace como unos 5 o 6 años, a mi hermano cuando lo hirieron en el ejército, hubo una señora que ella vivía en el cañón del Conveima, y el martes hubo una avalancha y se le llevó su casa y quedó ella con sus 2 hijos. Aparte de esto, el jueves, el día que hirieron a mi hermano, el hijo, el único que le ayudaba,
esta persona lo mataron en combate, lo mató la guerrilla. ¿Qué pasaría si a nosotros nos llegase a pasar esto? Si nos llegase a pasar esto. Si nosotros conocemos verdaderamente la soberanía de Dios. Nosotros podemos decir como el hombre que tenía muchas posesiones y tenía varios hijos y murieron todos en un solo día. Este hombre dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Este hombre verdaderamente conocía qué significaba la soberanía de Dios. No solamente nosotros reconocemos la soberanía de Dios cuando todo marcha bien, sino también cuando las cosas están mal. Tener a Dios como nuestro único Dios verdadero no es simplemente yo decir, es que yo conozco a Dios, yo conozco toda la doctrina, es tener un amor basado en inteligencia y conocimiento donde lo abrazo por medio de la fe y lo demuestro en mi arrepentimiento, y mi influencia es solamente a seguir haciendo solo su voluntad. Amén. Vamos a terminar.